Sí, vengo a hablar de internacionalización porque es la tendencia más importante que hay hoy en el mundo. Casi siempre la internacionalización siempre es a base del factor trabajo, fundamentalmente. Entonces, el trabajo se internacionaliza exportando, porque en cada producto va el trabajo de una serie de personas, se internacionaliza a través de la inversión extranjera, no solo del comercio, deslocalizándolo, y se internacionaliza directamente, emigrando. En el fondo, esa es la única manera de que se internacionalicen los factores de producción. Y, naturalmente, cada vez es más importante y va siendo cada vez más importante la internacionalización de los servicios frente a las manufacturas. Y voy a dar bastantes datos sobre esto. También hay que decir que hay dos maneras de internacionalizarse las empresas. Unas son las multinacionales, que en lo argot económico-técnico se llaman horizontales, y otras son las transnacionales, que son verticales. Las horizontales son las multinacionales, que ya tienen un largo recorrido y lo que hacen es fabricar o producir un mismo bien o un mismo servicio, un mismo producto en diversos países, el mismo producto en diversos países, con lo cual arbitran entre los costes de transacción, los costes del comercio, del transporte, los costes de los impuestos, los costes de los aranceles en el comercio, etcétera, etcétera. Y las transnacionales, sin embargo, lo que hacen es que arbitran, producen en muchos países sobre la base de los factores de producción. Es decir, factores de producción son el capital físico, el capital humano, y entonces lo que hacen es aquellos procesos o tareas o etapas o procedimientos de cada fase de la producción la hacen en países diferentes, aprovechando si una parte de esa tarea es intensiva en mano de obra poco cualificada o es intensiva en mano de obra altamente cualificada, si necesita mucho capital físico o no, es decir, si hay abundancia de capital, eso depende también de la forma en que pueda financiarse. Y cada vez esta es la tendencia de las transnacionales, la que está desarrollándose a una velocidad realmente vertiginosa hoy en el mundo. Y naturalmente es la que está realmente con más vigor. Sobre todo ahora en los servicios. Hay ya entre un 12 y un 13% de todos los servicios del mundo que puede deslocalizarse. Los servicios lo que tienen es que pueden suministrarse a distancia, en muchísimos casos, con lo cual los ahorros pueden ser enormes, ¿no? Y esto está ocurriendo cada vez con más rapidez. Hoy, por ejemplo, se calcula que solo en venta por menor, que se ha empezado cada vez más a hacer por Internet y a distancia, pues así, para empezar, son 5 millones de personas que pueden deslocalizarse.
Si hablamos de la parte administrativa, de cálculo, de los asistentes, etcétera, estamos hablando de 26 millones de personas. Y estamos hablando solo del 2010. Y esto está creciendo a una velocidad tremenda.